Bien, buenos días. Aquí vamos a ver nuevamente otro tipo de promedio. En este caso la media armónica, que se simboliza por X u H. Esta media armónica es muy utilizada también, al igual que la media geométrica en el área económica, sobre todo para el cálculo de tasas bancarias, impuestos, intereses, donde el fin que persigue, al igual que la media geométrica, es minimizar el efecto de valores extremos, de manera que valores muy grandes o muy pequeños en el conjunto de datos no afecte en demasía al promedio. Y esta forma de cálculo, como les mencionaba, la conocemos como media armónica. Vamos inicialmente a calcular la media armónica para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla de distribución de frecuencia. Y la fórmula que se utiliza es la siguiente, donde la media armónica es igual al n, la cantidad total de datos, sobre la sumatoria de la unidad sobre cada uno de los valores. ¿Sí? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Algún ejemplo, acá tenemos un conjunto de 4 datos, 7, 5, 10 y 6, haciendo un n de 4. Si calculamos la media geométrica tal como nos dice la fórmula, en el numerador va el n, la cantidad total de datos, y en el denominador la sumatoria de 1 dividido entre cada uno de los valores. 1 dividido entre 7, 1 dividido entre 5, 1 dividido entre 10 y 1 dividido entre 6. De esta manera. La resolución de esto nos da a nosotros la media armónica. De manera que la media armónica de estos 4 datos que tenemos acá es 6,56. De esa manera calculamos la media armónica para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla. Pero de la misma manera podemos calcular entonces ya la media armónica para datos numéricos, datos cuantitativos pero continuos, los que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, pero al ser continuos presentan intervalos de clase. Y la fórmula que utilizamos es esta, donde la media armónica es igual al n, la cantidad total de datos, sobre la sumatoria del cociente de frecuencia absoluta sobre marca de clases. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar la media armónica de la siguiente tabla. Tenemos una tabla con intervalos de clase, por lo tanto es una variable, además es numérica, es cuantitativa continua, ¿no? Porque tiene intervalos. Y tenemos acá la columna de frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de valores en cada uno de los intervalos. La sumatoria de esta columna de frecuencia absoluta es lo que nos da el n, la cantidad total de datos. Requerimos también la marca de clase, que es el punto medio de clase, el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. Pero si nos fijamos en la fórmula, lo que estamos necesitando es el cociente entre frecuencia absoluta y marca de clase, es decir, el cociente entre los valores de estas dos columnas. 3 dividido entre 37, 6 dividido entre 47, 10 dividido entre 57, 7 dividido entre 67 y 2 dividido entre 77. Tenemos que hallar esos cocientes. ¿Sí? Estos son los cocientes que mencionábamos de cada uno de los valores de frecuencia absoluta dividida entre su respectiva marca de clase. Una vez que hemos calculado estos cocientes, requerimos para poder reemplazar en la fórmula la sumatoria de estos cocientes. Si sumamos todos estos valores, nos da 0,503. Ahora, al reemplazar en la fórmula para encontrar la media aritmética armónica, que no es más que el n, que es 28, dividido entre la sumatoria de este cociente, que es 0,513, aquí está, calculamos que la media armónica de estos 28 datos que están insertados dentro de esta tabla de distribución de frecuencia es 54,581 años, asumiendo que son edades de los datos que tenemos. Entonces, de esa manera calculamos la media armónica, otra forma de generar un cálculo para un promedio, pero ahora visto de un punto de vista de este análisis para una media armónica. Bien, eso es para una variable cuantitativa continua. Si queremos calcular la media armónica para variables cuantitativas discretas, es decir, aquellas que están en una tabla también de distribución de frecuencia, pero toma valores puntuales, no hay intervalo. Bien, tenemos un ejemplo que dice
Si tenemos la siguiente distribución, se pide hallar la media armónica de los siguientes datos expresados en kilogramos. Aquí tenemos los datos nuevamente, que son 4 datos, pero que cada uno de ellos tiene una respectiva frecuencia absoluta, haciendo un total de 21 datos. Además, recordemos que esta columna, el hecho de que no tiene intervalos, directamente asumimos los valores de esta columna como si fuera marca de clase. ¿Sí? Bien, debemos generar el cociente. Si recordamos la fórmula de la media armónica, el cociente entre frecuencia absoluta, tal como lo dice acá, y la marca de clase. Es decir, 5 dividido entre 54, 3 dividido entre 59 y 9 dividido entre 63 y por último 4 dividido entre 64. Y estos son los cocientes para cada una de las filas. Bien, ya tenemos acá cada uno de estos valores, debemos generar la sumatoria de esta columna. Entonces la sumatoria de esta columna será la sumatoria de la frecuencia absoluta sobre la marca de clase y que nos da 0,3488. Muy bien, ya tenemos esa sumatoria, podemos reemplazar en la fórmula sigue siendo exactamente la misma que para datos continuos. En la parte superior del n, la cantidad total de datos son 21. Y en el denominador, la sumatoria de frecuencia absoluta sobre marca de clase, que lo tenemos acá. Muy bien. El cociente de ambos nos da una media armónica de 60,21 kilogramos. De esa manera calculamos la media armónica entonces para datos que son numéricos, que son cuantitativos, pero que están en una forma discreta. Es decir, vuelvo a repetir y ser redundante en esto, es decir, que no tienen intervalos de clase. Muy bien, muchas gracias.